Noticias de hoy Ecuador 16 de enero 2019 /vertical Jorge Glass sigue bajo el asedio de Lenín Moreno. Víctima de una violación flagrante de sus derechos humanos, el ex vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass, ha manifestado que se mantendrá firme en la lucha por el respeto de sus derechos, actualmente amenazados por el régimen que ha impuesto Lenín Moreno en Ecuador tras la consagración de su traición al pueblo ecuatoriano que lo eligió como jefe de Estado. Jorge Glass resultó electo por el pueblo ecuatoriano en 2017 con más de 5 millones de votos para el cargo de vicepresidente de la República del Ecuador y participó activamente en la campaña presidencial de Lenín Moreno, el actual jefe de Estado que traicionó a sus fuerzas políticas para alinearse con Estados Unidos y la derecha del país meridional. Moreno traicionó a la mayoría del pueblo ecuatoriano que votó por él como la opción que le daba continuidad a la revolución ciudadana que lideró el expresidente Rafael Correa por una década, del 15 de enero de 2007 al 24 de mayo de 2017. Su giro a la derecha ha marcado la coyuntura política, social y económica actual de Ecuador, no solo por su alianza con Estados Unidos y la aplicación de paquetazos económicos, sino también por la persecución judicial y política que se desarrolla contra líderes de revolución ciudadana. Entre esos líderes figuran el propio Rafael Correa, a quien se le ha intentado imponer un proceso judicial que tiene como único fin inhabilitarlo políticamente en un próximo proceso electoral, y en el mismo norte aparece Jorge Glass, el vicepresidente que resultó electo con 5.060.424 votos junto a Moreno, como la dupla que lideraría el poder ejecutivo en Ecuador. Moreno no dudó en dar una puñalada a sus excompañeros, pues representaban una amenaza para actuar libremente y así ejecutar su agenda con el poder empresarial de la derecha. Por eso, tener a Glass como vicepresidente no era un buen negocio. Así comenzó una frontal persecución judicial contra Glass y se ejecutaron distintas artimañas para separarlo de la vicepresidencia. En pocos días Glass fue arrestado con prisión preventiva y acusado por supuestos delitos de corrupción vinculados con la empresa brasileña Odebrecht, mismos que hasta la fecha no han sido probados por la justicia ecuatoriana. Así concretó Moreno su zarpazo. Nueva acusación contra Jorge Glass sobre presunta corrupción no tiene fuerza. En medio de la trama política armada contra Glass, un grupo de funcionarios del gobierno de Lenín Moreno volvieron a acusar al ex vicepresidente electo de estar presuntamente involucrado en casos de corrupción relacionados con la empresa Sería Sinlon S.A. Las acusaciones fueron realizadas por funcionarios de la administración de Lenín Moreno el pasado miércoles 9 de enero de 2018 y en ellas se pretende vincular a funcionarios del gobierno del expresidente Rafael Correa, entre quienes está Glass, acusado de supuesto testaferrismo, lavado de activos, defraudación tributaria y aduanera, entre otros cargos. De acuerdo a un despacho de Telesur, los primeros testimonios señalaban que Glass, vinculado con su tío Ricardo Rivera, y el empresario Tomislav Topic, tendrían recursos de la compañía que la Fiscalía procedió a cerrar por violación de derechos humanos y precarización laboral, entre otros. Tras estas declaraciones, los mismos funcionarios del gobierno vinculados con las acusaciones a Glass se desentendieron y los señalamientos contra el ex vicepresidente quedaron atrás.
Por su parte, Glass emitió un comunicado en el que declara desconocer todo lo relacionado con la empresa investigada ni quienes estén al frente de ella. Calificó de calumnias las declaraciones vertidas por funcionarios de este gobierno, quienes en su momento tendrán que responder por el daño irreparable que me han causado con estas acusaciones, sin exhibir respaldo alguno, se lee en la misiva. Estoy presto para facilitar el trabajo de la Fiscalía, afirmar cualquier autorización, levantando cualquier sigilo de cualquier naturaleza, para que se haga público cualquier supuesto indicio. Jamás podrán exhibir prueba alguna, porque no existe, porque no he cometido delito alguno, agregó. Glass exigió también a las autoridades de Ecuador que muestren las pruebas que tienen para tal acusación. Como reacción a esta acusación, el expresidente Correa procedió a levantar el sigilo de su patrimonio y autorizó a quien desee revisarlo para que lo haga. Inestabilidad política y social, 3 vicepresidentes en menos de 2 años. No cabe duda que la inestabilidad política que ha provocado Moreno en Ecuador obedece principalmente a su traición con la Revolución Ciudadana y su persecución a cualquiera que defienda la década de gestión del expresidente Correa. Prueba de ello es que en apenas 18 meses ya han pasado por el Poder Ejecutivo 3 vicepresidentes. Jorge Glass, quien terminó encarcelado por el régimen de Moreno; María Alejandra Vicuña, quien asumió el cargo tras la violenta salida de Glass y que terminó por renunciar al verse involucrada en delitos de corrupción por cobrar fondos indebidos, y ahora el cargo lo ostenta por designación del Parlamento ecuatoriano Otto Sonnenholzner, quien intenta llegar al final del periodo de gobierno, el 24 de mayo de 2021. La designación de Sonnenholzner fue efectuada el pasado 11 de diciembre de 2018 por parte de la Asamblea de Ecuador. En aquel momento, en las redes sociales de Glass fue publicado un documento titulado Manifiesto al País. Su esposa, Cynthia Díaz de Glass, fue la encargada de transcribir el manifiesto a pedido del ex vicepresidente, quien para entonces se mantenía en una delicada condición de salud, producto de más de 50 días de huelga de hambre que mantuvo como protesta al irrespeto a la injusticia que vive y a su dignidad. En ese documento, Glass explica con lujo de detalles todas las humillaciones, irrespetos y malas condiciones de vida que le han impuesto las autoridades ecuatorianas durante su prisión política obligada, al ser perseguido del régimen de Moreno. Glass. Así me tomé toda la vida, demostraré mi inocencia. En el manifiesto, Glass recalcó que en vista de que Moreno y sus aliados no han podido demostrar su culpabilidad en los casos que se le imputan, el ensañamiento y las vejaciones en su contra se han intensificado, incluso al límite de poner en riesgo su salud y su vida. Glass, en ese momento, explicaba que motivado por su familia, sus hijos, su esposa, sus amigos y compañeros de lucha en la Revolución Ciudadana, decidió terminar la huelga de hambre y afrontar su lucha política de otra manera. Así me tomé toda la vida, demostraré mi inocencia, cita parte de la carta de Glass, donde además detalla que parte de las humillaciones que ha vivido lo han hecho sentir como cuando desnudaban a los judíos en los campos de concentración para luego asesinarlos en manadas en la cámara de gas.
Todo esto por venganza, por odio, algunos policías prevalidos por órdenes superiores, y que se prestan a cosas como esta por acólitos del poder de turno, o por odios reprimidos. Jamás podré generalizar este comportamiento a toda la fuerza pública, pero escogieron bien a los que mandaron a hacerme esto. La orden fue humillarme, cita el manifiesto de Glass. El vicepresidente electo por el voto popular, no como sus dos sucesores, destaca también el silencio absoluto que ha guardado la Organización de las Naciones Unidas, ONU, ante su caso, incluso cuando el propio Glass envió una carta a la secretaria general de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, donde expone su persecución judicial y prisión política a la que ha sido sometido de manera autoritaria.